Si tú tuvieras que describir el perfil de un presidente del INEGI, ¿cuál sería este perfil? Debería tener atributos de poder hermanar la oferta y la demanda de los datos. Es decir, necesitas tener una visión global de qué es lo que está ocurriendo con el universo de los datos en un contexto en particular. Y además, por supuesto, tienes que ser suficientemente echado para adelante, elocuente, para poder interactuar con una gran cantidad de actores de alto nivel en el sector público y en el sector privado y en otros niveles de gobierno y a nivel internacional, ¿no? Entonces, sí se requiere buenas tablas técnicas, conocimiento, digamos, o una habilidad natural para poder negociar y coordinar. Hay mucho trabajo, digamos, de articulación de distintas partes, distintos actores, con un objetivo claro, bien definido, ¿no? Julio, tu primer periodo al frente del INEGI, que inició en enero de 2016, pues está a unos días de concluir en este primer periodo. ¿Cuáles han sido los 3 cambios que tú destacarías más relevantes que ocurrieron en estos 6 años contigo al frente de la institución? Yo te diría que ha habido cambios en lo interno y en lo externo. Y me estás limitando a 3, así que voy a tratar de jerarquizar qué es lo que quiero responder. El primero y más importante es volcar la institución hacia nuestros usuarios de la información. Es necesario que la información que se produce se utilice y se valore, porque el Estado mexicano invierte en producir y difundir información, pero que si se queda en las gavetas o en los discos duros, pues es un desperdicio de dinero, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, digamos, fundamentalmente desde el punto de vista del usuario, para mí era evidente que necesitábamos tomar una serie de medidas para que esta información fuera utilizada en mayor medida. Y eso requirió, por ejemplo, una reorganización y reestructura interna que fortaleciera un enfoque de procesos de transversalidad y que al mismo tiempo tuviéramos calidad en la información, ¿no? Este enfoque de usuario depende de manera fundamental en lo que el usuario depende o opina de nosotros, qué es lo que percibe. Y para eso tenemos que estar buscando la calidad, el acercamiento, la accesibilidad, la pertinencia de esta información, ¿no? Y yo creo que ese es el primer cambio que a mí me gustaría señalar. El segundo tiene que ver con un esquema de demostración de la resiliencia de la institución. Todas las instituciones del mundo y sufrimos, como todos los países, el efecto de la pandemia. Y esto tuvo distintos impactos que todavía venimos resintiendo en distintos frentes y podemos hablar de eso. Pero en general, cada uno de nosotros tuvo que adaptarse a estas nuevas condiciones de la pandemia. Para nosotros, la pandemia tuvo impactos internos muy fuertes porque jamás habíamos tenido una situación de teletrabajo. Nosotros teníamos un trabajo tradicional, presencial a la antigüita, y dimos el salto al vacío el 1 de abril del año 2020 sin tener certidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Teníamos la tecnología, pero cuestiones de cultura organizacional, de disposición humana y demás, hay interrogantes, no sabíamos cómo iba a funcionar. Y ese era, digamos, el ambiente interno. Y luego teníamos el ambiente externo, que por un lado teníamos que mantener
la oferta estadística durante este periodo. No fue sencillo, hubo discusiones internas de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Recordemos que el 31 de marzo del 2020 hay un decreto que dice que por emergencia sanitaria se suspenden los censos y encuestas que tienen entrevistas cara a cara, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Yo pensaba, ¿cómo vamos a poder levantar? No puedo dejar a México sin la encuesta de ocupación y empleo. O sea, esto va a ser terrible, ¿no? Pudimos ajustarnos. Esa es parte de la resiliencia, cómo nos adaptamos a la adversidad y podemos continuar con mayor vigor. De tal manera que cotizaciones del índice de precios al consumidor, como en estas encuestas telefónicas, nos permitieron mantener la oferta estadística. Y el tercer cambio que yo diría es una flexibilidad basada o una respuesta basada en las capacidades propias de la institución. La pandemia también trajo nuevas demandas de la información. No solamente queríamos tener lo mismo, sino queríamos tener más, conocer más. El secretario de Hacienda en su momento me decía, ¿cómo podemos saber qué tan profunda va a ser la caída económica de México? Estábamos hablando en abril. Estábamos encerrados con actividades suspendidas, guardados en casa, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar y es cuando sacamos el indicador mensual de actividad económica oportuna, el IOAE, Indicador Oportuno de Actividad Económica, que anticipa el IGAE. Entonces, esto es innovador. Es una respuesta que muestra las capacidades que podemos dar atendiendo a estas nuevas demandas, ¿no? Entonces es un ejercicio de nowcasting que no era tradicional, que digamos rompe un poco el esquema conservador de muchas oficinas de estadística, un poquito hasta dónde podemos ir, ¿no? El otro ejemplo más claro tiene que ver con que la consecuencia más lacerante, pero al mismo tiempo más evidente de la pandemia fue la mortalidad. Y en el esquema tradicional, los primeros muertos que ocurrieron en México, lamentablemente, a consecuencia de la pandemia, fueron en marzo de 2020, ¿no? Esta estadística no la íbamos a conocer sino hasta octubre del 2021, 18 meses después. Entonces, eso era realmente inaceptable, ¿no? Entonces, hicimos modificaciones, cambios, contactos, esquemas de trabajo y demás para poder dar información con anticipación. Y por eso en enero de este año pudimos dar por primera vez los datos de la mortalidad con base en los registros de defunciones para los primeros 8 meses del año 2000, ¿no? Entonces, este tipo de respuestas innovadoras nos permitieron, digamos, complementar y atender las necesidades de información y yo creo fortalecer la credibilidad de la institución. Esto que estás comentando es fundamental, porque habla de las instituciones en el país. Y no sé y quiero llevarte a esto para escuchar tu opinión respecto de la fortaleza institucional de INEGI, del corazón estadístico de la información de nuestro país. Sobre todo estos dos últimos elementos que diste, estos dos últimos factores, tienen que ver con esa fortaleza institucional. Voy a regresar en un momento más al tema de la autonomía del instituto y sobre todo de la autonomía presupuestal, que es algo que se ha discutido durante mucho tiempo. Pero solo te pregunto, ¿atribuyes esto a la fortaleza institucional de INEGI? Esta resiliencia, esta respuesta en tiempos muy complejos, seguramente con muchas presiones, porque hay presiones de todo orden, no solamente las presiones propias de una pandemia como la que estábamos sufriendo, sino también presiones económicas, presupuestales, políticas, etcétera, etcétera.
¿Atribuyes esto a la fortaleza del instituto? Definitivamente. El instituto, cuando yo llegué, ya tenía una gran reputación y tradición probada de profesionalismo y trabajo técnico. De hecho, en un par de años, el instituto, el INEGI, cumple 40 años de haberse fundado. Y yo creo que durante todo este periodo, pues ha habido equipos y personas que han desarrollado metodologías, experiencia, de tal manera que tenemos un bagaje adecuado, fortaleza institucional. Al mismo tiempo, pues con el paso del tiempo ha tenido un respaldo también presupuestal que le ha permitido sostener esa solidez institucional, ¿no? Esto aunado, digamos, a programas de capacitación, a inversión en tecnologías, a tener un equipo especialmente dedicado para ver temas de frontera, de investigación, a estar atentos a qué es lo que los usuarios necesitan en diálogo constante, porque eso es muy importante para nosotros, ser pertinentes, ¿no? Ser autónomos no significa estar en autarquía. Yo solito decido y hago, no, o sea, es autónomo para servir a la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que tener una vocación de servicio y las fortalezas que tenemos con esta fortaleza institucional, pues hay que dedicarlas a eso, ¿no? Y nutrirlas con este tipo de cosas. Déjame te pregunto esto que digamos, en estos días es parte de la conversación pública. A esta fecha de la entrevista aún no conocemos la decisión del presidente respecto de quién encabezará el instituto para los próximos 6 años como presidente del instituto. Tú has dicho públicamente que te gustaría continuar. ¿Para qué, Julio? ¿Para qué te gustaría continuar? A mí me gustaría continuar porque creo que tenemos pendientes por hacer. Y déjame darte algunos ejemplos. El instituto necesita fortalecer su posición como coordinador del sistema. Tenemos fuentes tradicionales de información, censos, encuestas, registros administrativos, pero la gran mayoría de los registros administrativos están en poder de dependencias del gobierno y secretarías de Estado, ¿no? Yo creo que tenemos, y eso es parte de la agenda de trabajo, que fortalecer el acceso a esos registros administrativos y permitirle al propio sistema, al propio Estado mexicano, a explotar esa información. Por ejemplo, en materia de educación, en materia de salud, en materia de población, en materia de recaudación, todo eso se podría nutrir, ¿no? Lo que yo tengo de visión es tener un sistema integrado, donde conviven muchas fuentes de información pública, como los registros administrativos que nutren esto, y también, y es otra parte de la agenda, privada. Fuera de estas 3 fuentes de información tenemos lo que se ha denominado el Big Data, que es información que se genera por la actividad natural, principalmente el sector privado, como son transacciones financieras, bancarias, de los medios de pago, transacciones de operadores de telecomunicaciones, en fin, de redes sociales. Y esto debería ser parte del universo de datos que se nutre y que al mismo tiempo, por un beneficio de interés público, permitir mejor conocimiento de la realidad mexicana, ¿no? Por ejemplo, explotar las llamadas del 911, combinar eso con patrones de movilidad, a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso con una buena georreferenciación, pues te permitiría tener decisiones y esquemas de respuesta inmediata mucho más acertados, ¿no? Entonces, creo que la visión de tener un ecosistema de datos coherente, integrado, articulado, es parte de lo que a mí me gustaría estar haciendo, ¿no? Además de que yo argumento que tengo ya 6 años probados de capacidad de resultados y que hay menor incertidumbre de qué es lo que pueden esperar del INEGI con mi persona que con alguien que viene por primera vez a hacerse cargo del instituto. ¿Has hablado con el presidente personalmente en el último año?
La última conversación que tuve yo con el presidente fue en el contexto del 2020, cuando estábamos en el Censo de Población y Vivienda, ¿no? Fue un proyecto enorme que requirió una negociación y una articulación y un convencimiento de la máxima autoridad, que es la cabeza del Estado mexicano, para poder llevarlo a cabo, ¿no? Y tuve la fortuna y el honor de ser parte del equipo que levantó el cuestionario censal al presidente de la República, ¿no? Posteriormente, no he tenido reuniones bilaterales con el señor presidente, aunque sí con distintos integrantes de su gabinete. Déjame regresar a este tema de la autonomía que ya comentaste. Y te pregunto si ha funcionado la autonomía tal y como está planteada en la ley, que creo que es de 2006, o sea, tenemos 15 años de un instituto autónomo, o si esta requiere ciertos ajustes, en tu opinión. Tenemos autonomía de gestión, autonomía técnica de parte del instituto. ¿Crees que es suficiente esta autonomía, o en tus 6 años de trabajo aquí ves que el instituto requiere fortalecer esta autonomía, esta necesaria independencia en todos los ámbitos que requiere un centro generador de información como este, que es clave para tomar decisiones en el país? Yo te diría que hay dos percepciones de la autonomía. Una, la que está plasmada en la norma, en la ley e incluso en la Constitución, que ha venido bien al INEGI. Hay un debate sobre la autonomía presupuestal. Nosotros, a diferencia de otros órganos constitucionalmente autónomos, como es el INE o como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos sujetos a un techo presupuestal que nos comunica la Secretaría de Hacienda, ¿no? Lo que esto ha significado es que pues, estamos sujetos a un rasero que ocurre 2 veces, primero por el techo presupuestal y luego pasar por la Cámara de Diputados, ¿no? Ahora, en la mayoría de los ejercicios fiscales, esto no ha sido impedimento para que el INEGI tenga un presupuesto adecuado, suficiente, aunque apretado, para poder llevar a cabo su trabajo. Durante mi gestión, solamente el 2019, que fue cuando inició una legislatura y también esta administración federal, fue que tuvimos una disminución de 500 millones de pesos, que pues sí nos puso en dificultades, ¿no? Entonces, en el aspecto legal tenemos ese tema de la autonomía presupuestal. Y luego está la autonomía de facto, ¿no? ¿Cómo la llevo yo? ¿Cómo la implemento? Para mí la autonomía, te decía, no es nada más una autarquía, sino depende mucho de ejercerla todos los días, de alimentarla con la reputación y con resultados tangibles de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, pues de repente consiste en dar datos incómodos, ¿no? Yo recuerdo cuando iba a salir, por ejemplo, estos datos de las defunciones, cuando tuve que decir, bueno, es que en el 2020 tuvimos más de 1 millón de defunciones. O sea, esto para tiempos de paz es inaudito. Esto es algo que se puede calificar de muchas maneras. También recuerdo cuando tuvimos que dar a conocer que, de acuerdo con nuestras estimaciones, 12 millones de personas habían salido de estar ocupadas, ¿no? Porque se quedaron en casa. O cuando tuvimos que dar a conocer que 1 millón de negocios desaparecieron en el periodo de la pandemia. O que tuvimos que dar a conocer que el ingreso del 90% de los hogares en México disminuyó del 2018 al 2020. Entonces, son datos, pero muy fuertes, ¿no? Y para mí, estar apegados a criterios legales, científicos, dar esta información, para mí es el ejercicio pleno y demostración de la autonomía. Digamos, te sientes cómodo con esta autonomía que la ley marca y de facto te sientes cómodo, como lo acabas de explicar. No me siento cómodo porque tengo que estar en situaciones difíciles. No es una situación de comodidad, de que uno se echa y las cosas suceden.
Lo que te puedo decir es que siento que es adecuada y que permite el ejercicio dentro del ámbito o del perímetro legal que tenemos, llevarla a cabo, ¿no? Ejercerla. Digamos, en términos del gasto regular que tiene INEGI, más o menos hay cierta estabilidad, excepto algunos años como el que acabas de mencionar. Pero el INEGI también tiene proyectos con dependencias públicas, con estados, con gobiernos locales, proyectos muy específicos. Y a veces no hay recursos suficientes para financiar esos proyectos. ¿No es algo vulnerable INEGI en ese tipo de proyectos que inicia o que son deseables que se concreten, pero que por falta de recursos a veces no se pueden concretar? Sí, totalmente, Samuel. Por supuesto que las necesidades de información exceden lo que podemos hacer nosotros. Con mucha frecuencia y de manera muy gráfica estamos recibiendo solicitudes de los municipios, ¿no? Y es una pequeña geografía de la cual pues, no podemos dar muchos datos porque el presupuesto no nos alcanza para hacer estimaciones de 2,000 municipios, ¿no? Esa es una dificultad. Lo que ha sucedido en otras ocasiones es que nuestras contrapartes, socios del sector público para llevar a cabo algunos de estos proyectos, pues no tienen la suficiencia presupuestaria para poder llevarlos a cabo, ¿no? Eso fue una dificultad con InMujeres cuando queríamos levantar la encuesta nacional de uso del tiempo, o con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando ellos tenían que aportar algo para la encuesta nacional de disponibilidad y uso de las tecnologías de información en los hogares, la ENDUTI, o eso ocurrió también con el Instituto de Salud Pública y la Secretaría de Salud, cuando queríamos levantar la encuesta nacional de salud y nutrición. Entonces, definitivamente, pues sí hace falta más información que a su vez requiere una inversión presupuestal. Y además del dinero, ¿qué tanta colaboración has encontrado en gobiernos locales? Porque seguramente algunos estarán muy interesados en esta colaboración, otros no tanto, por razones propias de cada gobierno o incluso dependencias del propio Estado mexicano. La relación con los gobiernos locales ha sido fundamentalmente de orientación y disposición de la información. Tenemos en cada uno de los estados un comité estatal de información estadística y geográfica con los cuales desplegamos estrategias del uso de la información que se adecúa a las necesidades de cada estado, ¿no? Empujamos proyectos de uso de la información como el de la oficina virtual para desarrollo económico, como la georreferenciación del delito, como el de las llamadas de violencia en contra de la mujer, como de tránsito, de accidentes de tránsito urbano, en fin, de los proyectos que han sido exclusivamente para gobiernos subnacionales, te podría decir que este año solo me tocó fundamentalmente con la Ciudad de México en 2 instancias. Con la administración anterior, cuando levantamos la encuesta Origen y Destino del Valle de México. Bueno, ahí también tuvimos participación del Estado de México, ¿no? El Estado de México y la Ciudad de México contribuyeron a financiar junto con nosotros esa encuesta. Y recientemente, con ya esta nueva administración de la Ciudad de México, levantamos la encuesta de calidad regulatoria e impacto gubernamental en la Ciudad de México, de la cual tuvimos levantamientos nacionales en 2016 y 2020, que recientemente dimos a conocer, ¿no? Entonces, ese es un poquito como marcan las cosas. En algunos proyectos, pero muy pocos, de repente algún estado busca tener una representación adicional. Por ejemplo, en la encuesta nacional de discriminación, pues sí, Puebla se interesó un poquito más por tener mayor muestra de qué es lo que estaba pasando en esa temática, ¿no? Pero en general, casi todas nuestras contrapartes para estos proyectos son a nivel federal. ¿Has encontrado colaboración, digamos, como norma general, o es difícil el buscar aliados, digamos,
aliados además pues que se comprometan a entregar información y a procesar la información junto con ustedes. Ha habido heterogeneidad. De manera natural hemos tenido aliados mucho más dispuestos a la colaboración y a la entrega de información, al intercambio, a la discusión, de manera natural con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha habido muy buena disposición. Recientemente hemos tenido más dificultades, por ejemplo, con el Servicio de Administración Tributaria, con la Secretaría de Energía, que pues, se han cerrado, se han echado un poco para atrás, con el sector medioambiental, pues no es una situación de disposición o de actitud, sino más bien de una reducción severa de las capacidades que tiene el sector ambiental, ¿no? Estamos muy preocupados, por ejemplo, de la situación en CONAFOR y de que no vayamos a poder tener continuidad en el cálculo del inventario nacional forestal, ¿no? Que es un elemento muy importante, pues, para todos los temas de medio ambiente, cambio climático y demás. De acuerdo, de acuerdo. El sector privado, porque estamos hablando aquí del Sistema Nacional de Información. ¿Qué tanto colaboración también encuentras en el sector privado? Porque tú hablabas hace un momento acerca de hacer acopio de información quizá económica en tiempo real, ¿no? Mencionaste algunos indicadores, que muchos de ellos provienen de las bases de información del sector privado. ¿Qué tanta relación hay con el sector privado en este Sistema Nacional de Información? Yo te diría que desde el punto de vista de la demanda de la información hay una excelente colaboración. Tenemos continuamente acercamientos del sector privado para utilizar nuestra información, un canal muy fluido en una dirección. Cuando viene en la dirección opuesta, cuando nosotros les pedimos, puede haber heterogeneidad. Hay industrias, empresas, sectores en los cuales es más fácil esa colaboración, ese diálogo, y hay otros donde es más difícil, ¿no? Déjame darte un ejemplo. Con la industria automotriz funcionó muy bien y pudimos nosotros aprovechar el marco institucional, la arquitectura que ellos ya tenían para poder procesar y reportar las ventas, producción y exportación de vehículos ligeros y pesados, ¿no? Algo que en su momento hacía la mía, empezamos a hacer nosotros. No igual, pero pues básicamente ya estaba armado ese esquema, ¿no? Pero lo que sí suele suceder de repente es que algún informante, una empresa grande, pues no nos responde a alguna de las encuestas, ¿no? La organización industrial de nuestro país es tan peculiar, digamos, en algunos lados hay una concentración industrial tan severa que si no tenemos al jugador grande, pues perdemos la representatividad de ese sector, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar insistiéndole, oye, pues respóndeme, por favor, ¿no? Y eso a veces no sucede todo el tiempo con toda facilidad. Para los censos económicos, o sea, no sabes, tuve que ir a tocar puertas a San Pedro Garza García y a Santa Fe para que por favor, y también algunos en Zapopan para que por favor me abrieran y nos respondieran, ¿no? Entonces, no es fácil. O sea, la concentración tiene sus consecuencias sobre la disponibilidad de información. Hemos hecho también colaboraciones interesantes con algunas instituciones financieras y con operadores de telecomunicaciones, pero no ha podido ser algo que nos permita permanencia o que sean ejercicios sostenibles, ¿no? Entonces tenemos pues, un proyecto que fue promisorio y se acabó, ¿no? Entonces esa es la parte donde creo que tenemos que ir avanzando. Ahí hay un gran reto. Sí. Mucha de esa información es vital para conocer en tiempos como estos, tan cambiantes o tan inciertos, pues tener la sensibilidad de cómo marcha el país. Definitivamente. Ahora, internamente, el Servicio Civil de Carrera del instituto, ¿qué tanto permite, digamos,
la puesta al día del personal en aspectos técnicos, de capacitación, de renovación, para que fluya la creatividad y todo lo que tiene que fluir en un organismo como este. Digamos, se tiene un organismo, un sistema civil de carrera suficientemente flexible, ágil, para que este instituto se renueve como debe renovarse. No tanto como a mí me gustaría. Creo que uno de los aspectos que yo encontré es que este servicio civil, que para nosotros es el servicio profesional de carrera, cumple con sus propósitos de detectar el talento basado en aspectos técnicos. Pero necesitamos expandir los objetivos de este servicio civil de carrera para que sea un verdadero esquema de reclutamiento, de retención y de creación, de formación, de crecimiento del talento y del capital humano, ¿no? Es decir, me gustaría que fuera mucho más flexible y mucho más sensible también responder a las necesidades actuales, ¿no? La verdad es que tenemos una plantilla que está envejeciendo, como todo el país, pero con un promedio de edad más elevado que el promedio nacional, y que sí necesitamos cambiar los perfiles con mayor rapidez de lo que podemos hacer, ¿no? Aquí, desafortunadamente, pues algunos elementos que podíamos nosotros instrumentar fueron coartados por esta ley federal de las remuneraciones de los servidores públicos, que nos hace pues más rígida la operación y la rotación, la oxigenación que teníamos y que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Has estado 6 años aquí, en esta etapa. Tienes muy claro cuál es el perfil que debe tener un líder de esta institución. Hemos visto, quienes estamos desde fuera observando, hemos visto cómo esta es una institución fuerte y ha sido encabezada estos últimos 6 años por ti, y creo que se ha fortalecido un poco más. Esa es mi opinión personal. Gracias. Pero ¿cuál es si tú tuvieras que describir el perfil de un presidente del INEGI, ¿cuál sería este perfil? Debería tener atributos, en primer lugar, de poder hermanar la oferta y la demanda de los datos. Es decir, necesitas tener una visión global de qué es lo que está ocurriendo con el universo de los datos en un contexto en particular. No podemos ser exclusivamente productores de la información, porque hay en el INEGI un número importante que básicamente cuando yo llegué decían, pues ya publicamos el boletín de prensa y ya está ahí en la página de internet y ya se acabó la chamba, ¿no? Se acabó. No, o sea, no, eso es necesario, pero tenemos que ir más allá, y es donde hay que conocer mejor a la demanda de la información, ¿no? Por eso es que formamos nosotros 2 consejos consultivos, uno con la academia y otro con los usuarios, para poder conocer mejor el entorno y cuáles son las necesidades de los datos. Entonces, así como un empresario tiene que estar muy pendiente de su mercado y de las oportunidades de negocio, lo mismo tienes que ser aquí con las necesidades que están ocurriendo en materia de información de nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la parte que tienes que tener. Y además, por supuesto, tienes que ser suficientemente echado para adelante, elocuente, para poder interactuar con una gran cantidad de actores de alto nivel en el sector público y en el sector privado y en otros niveles de gobierno y a nivel internacional, ¿no? Tienes que ser capaz de ir a Nueva York, a la Comisión de las Naciones Unidas, a defender por qué es adecuado que tu clasificación industrial esa es la correcta, ¿no? O tienes que ir a grupos de expertos a defender por qué el INEGI tiene que ser el encargado de hacer una estrategia nacional de datos, que es algo que nuestro país no tiene, ¿no? Entonces, sí se requiere buenas tablas técnicas, conocimiento, digamos, o una habilidad natural para poder negociar y coordinar
hay mucho trabajo, digamos, de articulación de distintas partes, distintos actores, con un objetivo claro, bien definido, ¿no? De acuerdo. La Constitución mexicana dice que los ciudadanos tenemos derecho a la información. Y este es el instituto por excelencia de generación de información. Así que no hay nada más democrático que el INEGI. Este es un organismo ciudadano. Digamos, es un organismo del Estado mexicano, pero que a los ciudadanos nos debe importar muchísimo, como nos debe importar otros organismos públicos que tenemos aquí. ¿Cuál sería tu reflexión sobre este punto de la producción de información con las características que debe producirse la información, técnicamente impecable, con metodologías aceptadas, independientes, etcétera, etcétera, respecto de la consolidación de la vida ciudadana democrática en el país? Pues una de las agendas más importantes que tenemos es el fomento de la cultura estadística y geográfica, que eso básicamente lo que busca es fomentar o incrementar la demanda por nuestra información, crear un círculo virtuoso donde la ciudadanía utiliza más nuestra información, que a su vez permite una rendición de cuentas de distintos actores, que a su vez se dan, caen en conciencia que también ellos necesitan esa información para el diseño de política pública, y de esta manera se genera la oferta y la demanda de la información, y vamos creciendo todos en este ecosistema de los datos, ¿no? Por eso necesitamos también acercar cada vez más a la ciudadanía este tipo de información, ¿no? El atlas escolar en las escuelas es un ejemplo, ¿no? Que los chicos sepan cuáles son las características, cómo es su país. Eso es parte de este tipo de cosas que pues tiene que ver con el civismo que aprendimos nosotros cuando éramos chicos. De acuerdo. Si tuvieras que mencionar un reto inmediato de INEGI, ¿cuál sería este reto inmediato? Muy fácil, censo agropecuario. Es inmediato, es un reto. Tuvimos recursos de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Hacienda para el 2022. Es un programa complejo. Como todos los censos, tiene un propósito de describir un universo. Y entonces hay que ir a buscar a todos los productores del sector agrícola, pecuario y forestal. Entonces no es menor. Tarea nada sencilla. Pues te agradezco muchísimo, Julio, esta oportunidad de conversar nuevamente contigo. El agradecido soy yo, Samuel, porque nosotros no podemos hacer el trabajo de difusión de la información solos. Necesitamos de los medios de comunicación, de ese conocimiento de la información, porque ustedes, en primer lugar, la amplifican, nos permiten llegar a más usuarios. Y en segundo lugar, y quizá más importante, el para y el por qué tiene que ver con la contextualización, con la narrativa que ustedes le pueden dar a los datos que estamos poniendo nosotros. Gracias a ustedes. Al contrario, un placer.